El escape de la capital elfa se logró sin ninguna baja, y Saito, Tiffany y Luciana, ahora prófugos, atravesaban el mar en un pequeño bote remolcado por delfines. Delfinger también estaba con ellos, pero desde su gran revelación sobre el destino de Sasha y Brimir, permanecía en silencio. Cada vez que Saito le pedía más información, Delfinger no decía ni una palabra. Todo el asunto de la Tierra Santa era un misterio, y lo único que tenían claro por ahora es que antaño Brimir perdió la vida a manos de su propio familiar, Sasha, aquel que se supone debía protegerla con su vida. Solo este detalle bastaría para sacudir los cimientos de la historia de humanos y elfos. Al final, toda la historia que se les contó a ambas razas estuvo equivocada desde el principio. Pero no había tiempo para repasar los vacíos de la historia. Saito y los demás debían ponerse a salvo, y por el momento, solo podían ser pacientes y llegar al incierto destino que les aguardaba. Tiffany aprovechó una noche que estaba solas con Saito para confesar sus propios sentimientos, e incluso besar al familiar, quien no opuso grandes resistencias ante los avances ligeramente asertivos de la semielfa. Después de todo, él mismo no podía negar que no sintiera una atracción hacia Tiffany. Aún así, enfatizó que sus sentimientos le pertenecían solo a Luis, y en medio de la oscuridad de la noche, dejaron pasar este momento y aquel beso como un evento del que no hablarían, pero claramente tampoco olvidarían. Al salir el sol, Luciana les avisó que ya habían llegado a su destino. En la capital elfa, ella les explicó su plan de refugiarse en la casa de cierta amiga suya. Lo que tomó por sorpresa a Saito y a Tiffany es que por donde vieran aún estaban en el océano. Lo único diferente era una formación de rocas de aspecto muy extraño, que flotaba en medio de las aguas como una isla. El barco cruzó en medio de la isla, adentrándose en un pequeño canal hasta llegar a una gran roca. Luciana entonces conjuró un hechizo, tomando en su mano un poco del agua del mar. Le pidió a Saito y a Tiffany que beban de ella para de esta forma obtener la capacidad de respirar bajo el agua. Luego, les indicó a cada uno que sujetaran la aleta de los delfines que los llevaron hasta allí, pues la casa de su amiga estaba en el fondo del océano. Después de varios minutos, llegaron a lo que sería una cueva debajo del mar, y allí, finalmente conocieron a la amiga de Luciana. Un enorme dragón de agua apareció desde la oscuridad. Ella era un dragón rime milenario llamado la Madre del Mar. Aunque su apariencia era intimidante, no era hostil en absoluto, y Luciana actuaba muy amistosa con ella, pidiéndole que les permita esconderse allí durante un tiempo. La Madre del Mar accedió. Luciana fue más allá y le preguntó si les podía decir la ubicación de la Tierra Santa. Véase, la Puerta del Demonio, o la Puerta de Shaitán. La Madre del Mar era una criatura que vivió miles de años y lo conocía todo sobre el mundo, pero inclusive ella no tenía ni idea de su ubicación. Desconcertados, Saito, Tiffany y Luciana empezaron sus días escondidos en el hogar de la Madre del Mar. Se alimentaban de algas, peces y otros crustáceos que capturaban. No era una estadía cómoda, pero Luciana los convenció de relajarse pues no podían hacer nada más por el momento. Una noche, Delfinger comentó que la Tierra Santa no es ningún lugar divino como tal. La Tierra Santa es en sí el lugar donde Brimir pensaba utilizar la puerta del teletransporte. Sin embargo, había un problema, y es que de 6000 años en el pasado hasta el presente, la geología ha cambiado y no se puede saber si el lugar está en tierra firme o debajo del mar, perdido en alguna parte del vasto océano. La única pista que les dio la espada es que era un sitio rodeado de grandes piedras, además de que probablemente debe estar resguardado por cientos y cientos de elfos, volviendo así nuevamente a un punto muerto. Por aquella noche todo el grupo decidió irse a dormir. De esta manera 3 días pasaron. Ellos aún continuaban escondidos en la cueva del mar, y para no aburrirse, Saito y Tiffany decidieron explorar las profundidades del mar, utilizando el hechizo de Luciana. Aunque fuera de la cueva marina había una catástrofe que amenazaba al mundo y estaban siendo perseguidos por toda una armada elfa, en ese preciso instante experimentaban una profunda paz. De manera culposa, Tiffany deseaba que pudieran quedarse allí por siempre, intentando besar nuevamente a Saito, siendo esta vez rechazada por él de manera muy ambigua. En el fondo, Saito deseaba hacerlo, pero el recuerdo de Luis lo detenía de seguir adelante con la semielfa. Delfinger advirtió a Saito de la presencia de tiburones que nadaban furiosamente hacia él y a Tiffany. Los delfines que los acompañaron durante su viaje aparecieron y enfrentaron a los depredadores, golpeándolos con sus cabezas y dejándolos fuera de combate. Aún como Gandalf, Saito no hubiera podido pelear debajo del agua y agradeció la ayuda de los amigables animales. Pero el peligro no acabó allí. Los delfines percibieron una peligrosa presencia y huyeron de la zona. Saito observó más a fondo en el mar y vio
a un enorme dragón de agua, con un aspecto híbrido entre un cocodrilo y una anguila. Aún siendo consciente de su desventaja, Saito enfrentó al dragón para proteger a Tiffania. El dragón intentó tragarse de un bocado a Saito y a Tiffania, pero lograron esquivarlo a tiempo. Todo se estaba complicando y los ataques del dragón eran cada vez más fuertes. Saito aguantaba como podía. Mientras se preguntaba de qué manera podría vencer al dragón, Saito sintió a alguien tirando de su pierna. Cuando volvió su mirada hacia abajo, lo que vio fue a Tiffania. Y tal como pasó durante la batalla con Ali, la semielfa estaba nuevamente ofreciéndole un vistazo pleno de su torso desnudo. Y tal como pasó durante la batalla con Ali, Saito nuevamente tuvo un subidón de poder abrumador como consecuencia de su gran excitación. Con este poder renovado, Saito enfrentó una vez más al dragón y le incrustó su katana directo en la mandíbula. La criatura sufrió demasiado daño y empezó a retorcerse de dolor. Allí Saito reparó en que no podía retirar su arma incrustada en el dragón, y este empezó a nadar cada vez más y más profundo, yendo hacia una dirección desconocida. Saito se sujetó lo más que pudo al mango de la katana para evitar perder a Delfinger. Pasaron 10 minutos hasta que llegó a un desierto marino, donde una montaña rocosa parecía ser el destino del dragón. Saito finalmente logró retirar su arma y el dragón se perdió en la lejanía. El familiar tomó asiento sobre la montaña rocosa para descansar un poco del ajetreo. Y, de repente, las runas en su mano izquierda comenzaron a brillar. Saito no entendía qué estaba pasando, pero al recordar eventos pasados, tuvo una sospecha que con urgencia resolvió en cuanto se percató que aquella montaña rocosa no era una montaña. Su forma circular era demasiado perfecta. Se acercó y colocó una mano encima de esta supuesta montaña. Las runas volvieron a brillar. Su corazón latió con fuerza. Sus ojos se ensancharon. Lo que estaba delante de él era un submarino, un arma de su mundo, un regalo de Brimir para Gandalf. Uno de los delfines apareció con Saito y él decidió por el momento regresar con Tiffany y Luciana para contarles de su descubrimiento. Saito regresó al lugar acompañado de Tiffany y Luciana. Investigaron el submarino a fondo y gracias a un hechizo de la elfa pudieron hablar bajo el agua. Saito se percató de que sus runas continuaban brillando pese a que el submarino estaba oxidado y era imposible que pudiera funcionar, por lo que, con ayuda de Luciana, logró quitar el óxido de la puerta y entrar en la nave. Dentro, tuvo por un momento el terror de que estuvieran expuestos a una fuga de radiación, pero Delfinger la calmó diciendo que eso no era posible. Aún así, no bajó la guardia e investigó todo el momento bastante alerta, descubriendo que la nave era un arma de Rusia, más concretamente, de la época de la Guerra Fría. Y allí, descubrió algo que hizo que contuviera la respiración completamente horrorizado. Dio con un artefacto que en su mundo era considerado el arma cúspide de destrucción masiva. Un artefacto que fue protagonista de uno de los episodios más oscuros en la historia de la humanidad. Lo que Saito encontró en ese submarino de guerra fue una bomba nuclear. Los jóvenes regresaron a la cueva de la Madre del Mar. Saito reflexionaba sobre su descubrimiento. Lo que tenía bien podía dejar en pañales cualquier tipo de magia antigua, o hasta inclusive al vacío. Reparó en la potencia de la bomba y pensó en cómo una sola bastó para poner a toda una nación de rodillas, a costa de miles y miles de vidas inocentes. Por un momento, en su mente cruzó el pensamiento de que quizás podría usar esta arma como una moneda de cambio, para así conseguir la Tierra Santa. De inmediato se avergonzó de siquiera pensar esto. ¿Cómo sería capaz? ¿Cómo sería capaz de siquiera presionar el botón que condenaría a toda una raza? Sin embargo, sus opciones eran limitadas. Él y Tiffany estaban siendo perseguidos por la armada elfa. Los propios elfos se negaban a que lleguen hasta la Tierra Santa. Debían poder llegar a ese supuesto dispositivo que detendría el gran levantamiento a como dé lugar. Tarde o temprano, llegará el momento inminente donde él deberá tomar una decisión. Saito le explicó a Luciana sobre lo que era aquella arma que encontró, dejando en claro que no tenía intenciones de usar tal arma. El descubrimiento de la bomba nuclear tenía a Saito bastante deprimido y reflexivo, por lo que Tiffany estaba pensando en qué manera podría animarlo. Llegó incluso a considerar usar su propio cuerpo,
pero rechazó la idea ya que, después de todo, no era su amante. Esa era Luis. Sintió celos de ella y volvió a idear más planes para hacerle ayuda al hombre que amaba. Pensó en el ritual de invocación del familiar, ese que se supone iba a realizar en Desornieres antes de ser capturada. Como maga del vacío, solo hacía falta que Tiffany invocara al último familiar legendario. Aquel que invoque bien podría ser Mjolnir o Lífbrasir, pero el rol que ocupara su familiar era lo que menos le preocupaba a Tiffany. Ella temía que al invocar a un nuevo familiar, cree un lazo con este nuevo individuo y sus sentimientos por Saito desaparezcan, o que incluso, aún invocando un compañero de vida, no pueda tampoco tener un lazo tan fuerte con él o ella como el que tenían Saito y Luis. Llena de dudas, Tiffany desistió de su ritual y se perdió observando el anillo en su dedo, el último regalo de su madre, deseando de corazón liberarse de este dolor de no ser correspondida por su persona amada. Ella deseaba encontrar un lugar al que pertenecer. En la capital del país elfo, Neftes, en el centro de la torre principal se llevaba a cabo un airoso debate entre varios políticos elfos. Así como los humanos tienen casas con apellidos de prestigio como la Valier, la familia Serf u Orleans, los elfos se dividen por tribus. Cada tribu tiene un jefe y a su propia gente de la que están a cargo. Entre los líderes de las tribus, un elfo llamado Smile acusaba a Vidashel de haber conspirado con los humanos para ayudarles a escapar. Después de todo, quien estuvo al frente de la fuga de Saito y Tiffany no fue nadie más que su sobrina, Luxiana. Vidashel no se mostraba ni un poco intimidado por la presión que Smile ejercía en él, insistiendo en que se le acuse de traición, que se le expulse, tanto a él como a toda su tribu, insinuando que ayudó a los humanos con la intención de repartirse el Sahara una vez usasen el vacío y acaben con ellos. Los demás políticos elfos callaban mientras Smile se airaba con todos sus partidarios. Él era el líder de un partido político extremista llamado Hierro y Sangre. Eran un grupo de elfos radicales cuya misión era acabar por completo a los humanos y a todos los demonios que rehacen el poder de Brimir. Smile no solo comandaba su partido político, sino también a toda la flota de la marina elfa. Aunque los elfos por naturaleza odian a los humanos, no son seres violentos que buscan su extinción. Ellos simplemente viven en el desierto protegiendo la Tierra Santa y defendiéndose de cualquier incursión humana. Más allá de eso, no les interesa entrar en una guerra ni nada por el estilo. Hierro y Sangre, por otra parte, buscan lo contrario. Ellos desean acabar con los humanos, y desde que se anunció que ahora tienen el poder de Brimir bajo su control, han intentado convencer al Consejo Elfo de ir en búsqueda de aquellos a quienes llaman demonios y darles caza. Son conscientes de que si un mago del vacío o su familiar pierden la vida, otro más ocupará su lugar, razón por la que los elfos no intentan medidas tan extremas, pero a ellos no les importa. Tienen la rotunda convicción de acabar una y otra vez con los herederos de Brimir, sin importar cuántas veces vuelvan a aparecer. Esta forma violenta de ser les ganó un estigma de ser unos elfos terroristas, pero también la simpatía de todos los elfos que se sentían en peligro ante la amenaza del vacío de Brimir. El tenso ambiente finalmente acabó una vez llegó el líder del Consejo Elfo, el anciano jefe. Su imponente presencia duró apenas unos segundos cuando hizo un gesto de chica colegiala que, según él, se lo enseñó Luxiana, y eran costumbres de los humanos. El anciano jefe, llamado Torryuku, era un elfo mucho más sabio y con una mentalidad más abierta que no despreciaba a los humanos, pero tenía claro que debían proteger su tierra sin importar qué. Abogó por Vidashel argumentando que siendo el elfo con más experiencia en tratar con humanos, él conocía al enemigo y el condenarlo o encerrarlo sería perder una pieza de información muy valiosa si buscaban defenderse de los bárbaros. Smile finalmente dejó de intentar culpar a Vidashel, pero aclaró que la cueva del dragón, véase, el hogar de la madre del mar, estaba bajo su cuidado, así que se adelantarían para buscar a los prófugos que se escondieron en este lugar. Ellos ya sabían que Saito, Tiffany y Luxiana escaparon hacia este sitio. Después de la reunión, Vidashel se reunió con Ali y le explicó de las intenciones de Smile. Su búsqueda no era otra cosa que una tapadera y conociéndolo, lo que haría si llegase a encontrar a Saito y los demás sería acabar con sus vidas. Estaban acorralados, así que Vidashel le dijo a Ali que si quería salvar a Luxiana, debía apresurarse y llegar a la cueva del dragón cuanto antes. Una vez consiga rescatar a todos, que los escolte hasta más allá del desierto del Sahara, hacia el país de Galia. Ali no podía creer que Vidashel le sugiera pedir ayuda al enemigo, pero el elfo adulto le entregó una carta de recomendación dirigida hacia una persona que podría ayudarles. Vidashel se despidió de Ali pidiéndole que cuide muy bien de su sobrina, pues era probable que el elfo deba permanecer allí por un tiempo indefinido. El joven Ali entonces emprendió camino para salvar a su prometida.
Una vez Ali se fue, Vidashel se dirigió a la oficina del anciano jefe, Turyuku. Ellos eran amigos y discutieron sobre la situación de Smile. El problema era que el elfo respondía a un respetable deseo de proteger a su raza, pero sus métodos eran extremos, y tanto Vidashel como la mayoría de líderes elfos no querían una guerra innecesaria. Sin embargo, las palabras de Smile eran tentadoras y despertaban el patriotismo de cualquier joven elfo, por lo que era inevitable que con el tiempo consiga la suficiente influencia para tomar las decisiones del estado. Dejando el tema de lado, Turyuku le habló a Vidashel de la Cueva del Dragón, el hogar de la Madre del Mar. Todos los políticos elfos sabían que Saito y los demás estaban allí, pero ¿por qué no habían actuado hasta ahora? Turyuku reveló que este lugar es un sitio secreto que pocos conocen, donde desde siempre ha sido un cementerio de armas humanas, lanzas, bazucas, espadas, rifles, cañones, etc. Los elfos decidieron no darle importancia a esto, pues solo lo haría más sospechoso. No podían correr el riesgo de que los humanos se enteren de que existen armas que cualquier persona, con o sin magia, serían capaz de utilizar contra ellos. Lo que mantenía la hegemonía de elfos por sobre los humanos era su superioridad en el uso de la magia. Si ellos llegaran a descubrir estas armas, la balanza ciertamente se pondría a su favor. Turyuku colocó sobre su escritorio una pequeña arma para demostrar que no mentía. Entonces, el anciano le reveló a Vidashel un secreto que hasta el momento era un tabú que apenas unos escasos elfos conocían. Al otro lado de la puerta del demonio, existían humanos, más bárbaros que llegaron a comprimir a su mundo. Y es esa puerta la que supuestamente reside en la Tierra Santa. Turyuku le explicó que, ante el riesgo de que los humanos puedan alcanzar la puerta del demonio, deben permanecer unidos aún con elfos como Smile, con los que no comparten su ideología. Vidashel se despidió de Turyuku enfatizando que debía encargarse de todo este asunto por mano propia. En la capital de Agua, Adir, tierra de los elfos, se encontraba una ciudad llamada Casgab, donde se localizaba la gran torre de la marina. Era el puerto donde se sentaba la fuerza militar marina que emprendería la búsqueda de Saito, Tiffany y Luxana. Allí, una joven elfa de actitud estricta regañaba a los soldados por no hacer bien su trabajo. Esta mujer era la teniente Fátima Hadado, una leal miembro del partido Hierro y Sangre. Ella fue llamada por Smile, su líder, quien le asignó la tarea de rastrear a los prófugos y acabar con su vida. Smile le dijo que esta era su oportunidad por enmendar cierta vergüenza que la tía de Fátima le trajo a toda su tribu. Fátima prometió el éxito de su misión y le pidió a Smile que le otorgue más poder de autoridad para asegurar su éxito. Smile entonces la ascendió a capitán y Fátima se puso manos a la obra, ordenando movilizar los enormes barcos con forma de dragón marino, que eran la insignia de la flota elfa. En la cueva del dragón, hogar de la Madre del Mar, Saito le contó al sabio dragón el descubrimiento del submarino. La criatura le contó que aquel submarino, que para ella era una simple roca, no era la única que había visto cerca. La Madre del Mar había encontrado más de esta chatarra, como le llamaba, y la había estado coleccionando en alguna otra cueva marina. Saito de inmediato le pidió que le enseñe su colección. Tiffany y Luxana acompañaron a Saito, y todos fueron hacia este escondite. La Madre del Mar los llevó hasta una cueva muy profunda, donde había todo un cementerio de armas. Este era el peligroso secreto que Turyuku, el anciano elfo, intentaba mantener oculto. El lugar donde yacían cientos de armas que primero invocó hace miles de años. El lugar le trajo a Saito el recuerdo de cuando Julio lo llevó a las catacumbas de Romalia, donde también había todo un armero. Esas armas provenían de la Cueva del Dragón. Ante sus ojos, Saito vio todo tipo de armas, desde pistolas, fusiles, un tanque. La mayoría estaban oxidadas y eran inutilizables, pero algunas servían. Saito aprovechó y se hizo con varios revólveres, un lanzacohetes ruso y unas cuantas granadas de mano, así como bengalas. Sin embargo, el hallazgo más importante fue un barco patrulla de la guerra. Estaba en perfecto estado, y en cuanto pasó su mano, las runas brillaron y la información de cómo manejar el transporte le llegaron a la mente. Comprobó el depósito de combustible y se percató que estaba lleno. Saito entonces pensó que con este barco era posible cruzar el océano y regresar a casa. Pero otro pensamiento le invadió a Saito. ¿Por qué habían tantas armas aquí, debajo de la tierra? Le preguntó a la Madre del Mar si acaso este sitio hace miles de años fue alguna vez tierra firme. El dragón le contestó que el lugar estuvo lleno de agua a partir de hace miles de años. Conectó los puntos y llegó a una conclusión. El familiar les dijo a todos que tal vez el lugar donde estaban era la Tierra Santa que hace mucho tiempo estaban buscando. Luxana no lo podía creer. Si este sitio de verdad era la Tierra Santa, ¿por qué no estaba lleno de guardias? Saito comenzó a tener una epifanía. El lugar donde se encontraban era la Tierra Santa. Y si no estaba resguardada, era porque los elfos no querían que fuera obvia su localización estando tan protegida. Pero,
lo más importante, si les permitieron escapar tan fácil y llegar hasta este lugar, era solamente porque esperaban emboscarlos, sabiendo exactamente dónde se encontraban. En ese momento, la cueva empezó a temblar, como si un terremoto tuviera lugar. Todo empezó a moverse, y el ruido de varias explosiones en la superficie los hicieron entrar en pánico. Fuera, la flota elfa comandada por Fátima disparaban las balas de cañón hacia la estructura de la cueva que sobresalía del mar. Aunque la orden del consejo era capturar a los prófugos, Fátima no tenía intenciones de arrestarlos. Ella iba a aniquilarlos. Ordenó que continuaran con la ráfaga de cañones hasta destruir por completo el sitio. Dentro de la cueva, los jóvenes se semidesnudaron y montaron uno de los delfines para nadar hacia la superficie. Después de comprobar que estaban rodeados, regresaron a la cueva y allí, Saito preparó el bote atado a los delfines para que huyan Tiffany y Luciana. Por su parte, cargó el barco patrulla con las armas que encontró y se subió listo para arrancar. El objetivo era simple: Saito conducir el barco para hacer un señuelo y atraer la atención del navío, mientras que las chicas huirían en el otro transporte. Tiffany intentó acompañar a Saito decidida a no dejarlo solo. Saito entonces, sabiendo que no podría convencer a Tiffany de otra manera, la llamó un estorbo y la empujó de vuelta al barco con Luciana. Apretó el acelerador y arrancó, listo para confrontar a toda la flota elfa. Mientras Saito conducía el barco, Delfinger le habló a Saito y le confirmó que el lugar donde estaban era efectivamente la tan añorada Tierra Santa, y también de la razón por la que no podía hablarle del pasado. Y eso es porque tiempo atrás, Sasha hechizó a Delfinger con algún tipo de conjuro para bloquear sus recuerdos. ¿Por qué la elfa haría esto? Eso sería un misterio por resolver. Pero ahora, viendo los barcos cada vez más cerca, Delfinger finalizó la conversación y Saito se concentró en la batalla. El familiar disparó con la ametralladora del barco hacia la flota, usó las armas que recolectó y con la convicción de proteger a las elfas, continuó enfrentando a las naves enemigas. Luciana y Tiffany, escuchando el fuego cruzado y notando que los cañonazos ya no iban dirigidos hacia la cueva, confirmaron que estaban temporalmente a salvo, o eso creían. Cuando se disponían a huir, Luciana reparó en que, delante de ellos, había todo un equipo de soldados elfos, y en el centro se encontraba una mujer con una pistola en su mano. Ella era la capitana Fátima. El arma que llevaba en su mano no era una pistola de pólvora como las que se usan en Alqueguinia. Era una pistola imbuida con magia de viento que al apretar el gatillo dispara una piedra con tanta fuerza que podía perforar la carne. Fátima saludó a ambas elfas muy satisfecha de haber dado con las traidoras. Luciana reconoció la insignia del partido Hierro y Sangre en el uniforme de Fátima y entendió de inmediato que no iban a ser solo arrestadas. Trató de entonar un hechizo, pero Fátima actuó primero y descargó su arma sobre el cuerpo de Luciana, provocándole una herida mortal y dejándole inconsciente. Tiffany se horrorizó y asistió a Luciana. Ella estaba muy mal herida y si no era tratada pronto, perdería la vida. Intentó pedir ayuda a sus propios agresores, pero Fátima solo se burló de ella. Tiffany les dijo entonces su identidad como magas del vacío y que no vale la pena de que las liquiden, pues más herederos de Brimir aparecerán. Fátima no le importaba nada de esto y tomó a Tiffany de las orejas. Le dijo que ahora que sabía que no solo era una semielfa, sino también un mago del vacío, la iba a castigar el doble. Pero, en cuanto ella estaba dispuesta a dispararle a Tiffany, distinguió el anillo en su dedo. Le exigió saber de dónde lo obtuvo. Tiffany, adolorida y aterrada, contestó que era un recuerdo de su madre. El rostro de Fátima se deformó en la más absoluta expresión de odio. Mordió sus labios con fuerza e hizo una revelación. Fátima conocía muy bien a la dueña de ese anillo. Tú eres, gracias a Dios que pude encontrarte, hija de Shaya, sangre de mi madre. Fátima era la sobrina de Shaya, el nombre de la madre de Tiffany. En otras palabras, ella era la prima de Tiffany y miembro de la tribu que fue castigada por el pecado capital de una elfa que se enamoró de un humano. Fátima desde hace mucho tiempo había jurado venganza a su tía, Shaya, pues su deserción condenó a su tribu a la más absoluta humillación y vergüenza. Se les negó la comida, por donde fuera eran rechazados. Fátima guardó este rencor en lo más profundo de su corazón y trabajó duro hasta alcanzar el rango de teniente, buscando limpiar el nombre de su tribu y también obtener su tan ansiada venganza. Ahora, con la hija de la mujer que juró liquidar, Fátima se aseguró de disfrutar el torturar a Tiffany. Tiffany estaba sorprendida de descubrir que tenía familia, pero la sorpresa poco le duró, pues Fátima le disparó en el pie derecho, provocando que chillara de dolor. No se detuvo y volvió a dispararle una vez más en el pie izquierdo. Recargó su arma y descargó la munición en el cuerpo de Tiffany, asegurándose de no dar en un punto vital, buscando que Tiffany tenga un deceso lento y muy doloroso.
Con cada bala recibida en su cuerpo, el dolor en Tiffany era superado por un pesado sueño del que jamás despertaría. Todo su cuerpo se empañó de aquel líquido vital y con su vista nublada y ya agonizando, tuvo un último deseo. Quería ver a Saito. Entonces, una moribunda Tiffany comenzó a pronunciar el hechizo de ritual de invocación. Mi nombre es Tiffany Westwood, Pentágono de los 5 elementos. Ella entonó su magia, a pesar que recibió disparos en su hombro, en los muslos y en el abdomen. Tiffany siguió entonando su magia solo con la pura fuerza de voluntad. Fátima estaba impactada, miró a Tiffany arriba hacia abajo y volvió a disparar. Pero la elfa no detuvo su conjuro y los marinos comenzaron a tener miedo. Fátima le gritó que intente lo que quiera, enfrentaría el mismísimo poder del demonio. Nada la detendría de obtener su venganza. Tiffany utilizó su última fuerza de voluntad para recitar la última parte del conjuro de magia, diciendo: Obedece a mi destino y trae aquí a mi familiar. Tiffany rogó por la ayuda de Saito, rogó por él. Ella sabía que Saito ya era el familiar de Luis, pero no le importó. Si iba a perecer, quería al menos ver al hombre que amaba por última vez. Era tan fuerte su deseo, lo anhelaba tanto, que Saito apareció. El familiar, quien conducía el barco patrulla afuera, apareció en el lugar donde estaban Fátima y los demás. Chocó contra Fátima y cayeron al mar. No entendía nada, pero cuando sacó su cabeza del agua, fue recibido por los disparos de los soldados elfos. Los delfines empujaron a Saito fuera del agua y logró esquivar las balas. Cuando lentamente miró a cada uno de los presentes, el familiar se heló por completo. Luciana estaba inerte, con una mortal herida de bala. Junto a ella estaba el cuerpo de Tiffany, cubierto completamente de rojo. Gritó su nombre poseído por la desesperación y también de la ira. Entendió que los marinos habían usado los barcos de guerra como un señuelo para hacerlos salir y dejar desprotegidas a las elfas. Ellos conocían la capacidad de Gandalf y sabían que no podían vencerlo directamente, así que los separaron. Se culpó a sí mismo por no haber descubierto este plan antes. Era demasiado tarde. Con una mirada asesina, usó su katana y atacó a los elfos con la intención de acabar con ellos. Pero en su interior, la voz de Tiffany resonó y simplemente los noqueó con el mango de su arma. Sabía que a ella no le hubiera gustado que él se manchara las manos. Tiffany aún respiraba, pero era tan débil su pulso que no le quedaba mucho tiempo, así que Saito se apresuró en derrotar a todos los soldados elfos. Cuando lo logró y se volteó, encontró a Fátima apuntando su pistola hacia la cabeza de Tiffany. Intentó amenazarlo, pero Saito fue más rápido y le rompió el hombro a la elfa con el mango de su katana. La capitana perdió la conciencia producto del inmenso dolor. Con los enemigos derrotados, Saito se acercó a Tiffany y la cargó en sus brazos. Él no podía hacer nada. No había ningún mago de agua cerca. Luciana estaba inconsciente. Solo podía gritar su nombre una y otra vez inútilmente. Los ojos de Tiffany se abrieron lentamente y miraron a Saito. La luz de vida estaba desapareciendo de sus ojos. Él le pidió que resistiera, que por el amor de Dios aguantara. La tristeza y la impaciencia lo estaban poseyendo por completo. Tiffany agradeció el haber podido terminar el hechizo a tiempo. Saito le pidió perdón por no haberla podido proteger, por haber dejado que esto pasara. Pero Tiffany simplemente dijo: No es eso, yo estoy contenta. Usé la invocación y viniste tú, Saito. Encontré el lugar al que pertenezco. Viniste tú, no otra persona. Tú y yo estamos unidos. Saito empezó a llorar. No podía decir nada, no debía. Lo que estaba escuchando eran las últimas palabras de su amiga. Mi nombre es Tiffany Westwood, Pentágono de los 5 elementos. Dios, dale la felicidad que necesita mi familiar. A pesar de estar muy débil, Tiffany agarró la cabeza de Saito. Él la vio a sus ojos, y en ese momento entendió por qué enfrente de él se abrió una puerta mientras conducía el barco antes. Era la misma puerta de invocación que vio la primera vez que Luis lo invocó. Si no eres familiar de alguien, no estará abierta esa puerta. Pero el pensamiento de Tiffany rompió las reglas, y ella solamente quería unirse con él, superando la mismísima magia. Tiffany ladeó su cuello un poco, y Saito
se acercó y la besó suavemente. Sintió que tenía que hacer eso, porque era el último deseo de Tifania. Cuando sus labios se separaron, Saito sintió un profundo dolor en su pecho, como si un sello de metal incandescente se estuviera presionando contra su corazón. El dolor fue tan fuerte que perdió la conciencia. En la capital de Lutecia, Galia, se llevó a cabo una reunión sobre la formación del Ejército Conjunto para la Restauración de la Tierra Santa. En la sala de conferencias en el Palacio de Versalles se encontraban sentados en una mesa todos los líderes de cada nación que conforma Alqueguinia: la reina Henrietta de Tristein, la reina de Galia, Charlotte, quien en realidad era Josette haciéndose pasar por Tabasa, el emperador Albrecht III de Germania y finalmente el Papa Vittorio de Romalia. Las negociaciones no tardaron mucho. El punto principal que preocupaba a Henrietta y a Albrecht era saber si realmente tenían una carta de triunfo ante la temible magia de los elfos. Vittorio aseguró que su victoria era segura. Albrecht presionó a Vittorio y le preguntó si acaso podían ganar, sabiendo que los 4 magos del vacío y los 4 familiares legendarios estaban incompletos. Los magos del vacío actuales estaban completos, pero Tifania había sido secuestrada. Por otra parte, del lado de los familiares, solo Gandalf y Gwyndalf fueron llamados. Sheffield, quien en vida fue Mjolnir, cayó en combate y dejó el rol sin usuario. Y por si fuera poco, Yggdrasil aún no había sido invocado. Nuevamente Vittorio aseguró que todo ya estaba controlado y sus planes estaban en marcha. Reveló que Josette, aún haciéndola pasar como Charlotte, era una maga del vacío y que ella había aprendido suficientes hechizos del vacío como para conjurar una explosión similar a la de Luis. Josette habló y afirmó que aunque no estaba segura de si su poder fuera igual al de Luis, pondría todo su corazón en que esté a la altura de las expectativas. Albrecht finalmente aceptó ayudar en la guerra y enviar a sus tropas. Henrietta se sentía frustrada, no le gustaban en absoluto los planes de Vittorio, pero en esta situación solo podía confiar en el pontífice. El papa concluyó la asamblea y se retiró siendo acompañado por Julio y Josette. En su oficina, Vittorio se lamentó de no poder decir la verdad a sus aliados. La verdad de que aunque crucen el desierto y venzan a los elfos, no hay ningún mecanismo mágico dejado por Brimir para detener el gran levantamiento. Todo era una farsa. Él estaba utilizando a todo el mundo con el fin de llegar hasta aquel lugar sagrado, y lo que tuviera la intención de hacer en aquel lugar era todavía un secreto que nadie sabía. Josette los interrumpió y se preparó para lo que sería un ritual de invocación de familiar. Josette buscaría invocar a los familiares legendarios restantes, pero la joven enfatizó que no aceptaría ningún otro familiar que no sea Julio, el hombre del que estaba enamorada. Vittorio trató de explicarle que sería imposible, pues Julio ya es Gwyndalf, su familiar, pero Josette recalcó que habían 2 reglas para que un familiar del vacío sea invocado por su amo. Uno de ellos era el destino, y el otro era el amor. Vittorio entonces recordó que hace miles de años, cuando Brimir invocó al último de los 4 familiares, volvió a invocar a la elfa Sasha, quien ya ocupaba el rol de Gandalf. Esto fue solo posible porque Brimir amaba mucho a Sasha, y fue ese amor por la elfa que hizo el llamado y logró que volviera a cruzar la puerta de invocación. Josette aseguró que repetiría el milagro del fundador. Julio cuestionó si realmente sería capaz de lograrlo, a lo que Josette le preguntó si acaso no creía que realmente estuviera enamorada de él. Sacó una pistola y se apuntó a la cabeza con ella. Exclamó que si el familiar que invoca no es Julio, acabaría con su vida aquí y ahora. Julio se asustó y trató de quitarle el arma, pero Josette hablaba en serio. Era tal su fe en su amor juvenil que era capaz de ir hasta ese punto. Como respuesta, Julio sacó un cuchillo y se lo presionó contra el cuello, respondiendo a su convicción exclamando que en ese caso, si él no termina siendo el familiar de Josette, también acabaría con su vida. Vittorio observó a ambos jóvenes encontrando su apasionado amor muy divertido. Discutieron un poco más, discusión que terminó en un intercambio de te amos. Josette realizó el hechizo de invocación de familiar, y tal y como su corazón anhelaba, tras un brillo cegador, la puerta apareció justo delante de su amado Julio. Él le quitó la pistola a Josette y la llamó tonta. Luego, atravesó la puerta, convirtiéndose a partir de ese momento en el familiar legendario de Josette. Una vez lo hizo, Josette intentó besar a Julio para sellar el contrato, pero él la detuvo. Le preguntó a Vittorio si, en caso de que las runas aparezcan en su pecho, significaría eso. Pero Vittorio lo convenció de que la probabilidad era baja, dado que Josette era sobrina de Joseph. Ambos continuaron y se besaron, sellando así el contrato. Unas runas aparecieron en la frente de quien hasta entonces era solamente Gwyndalf. Julio se había convertido ahora en Mjolnir, la mente de Dios.
Vittorio lamentó que el pesado destino de ser el amo del Yggdrasil requería ahora en Tifania, pero era un sacrificio que estaba dispuesto a pagar, mencionando que todo sea por el bien del clan de los Magis, y que no importara qué tan cruel es el destino, debían hacerlo en beneficio del clan. Vittorio y Julio concluyeron que ahora todo dependería de Saito. Confiaban en que él no cometería el mismo error que Sasha, el error que hace 6000 años marcó el destino del mundo. Por encima de la extensa Alqueguinia, el Oslan atravesaba el cielo. Dado que el espacio aéreo de Galia estaba siendo controlado por las fuerzas de Romalia, tuvieron que desviarse y descansar en los puertos de Germania. Durante todo el viaje, Luis, quien antes estaba tan confiado en salvar a Saito con ayuda de sus amigos, se sentía extremadamente ansiosa. El pasar de los días mermó su confianza. Ahora era presa del pánico de pensar que quizás ya fue envenenado, e imaginar que ya fuera tarde le rompía el corazón. Sus amigos intentaron animarlo, cada uno, pero nada sirvió. Luis, aún así, aparentaba confianza y serenidad, y agradeció a cada uno de ellos por su preocupación. El Oslan siguió surcando los cielos hasta llegar a las tierras inexploradas, una extensión de bosques frondosos y llanuras que se situaba entre Germania y el desierto del Sahara. Era la ruta perfecta para dirigirse sin ser rastreados hasta Adir, la capital de Neftes. Colbert sin miramientos les dijo a todos el plan de ataque. Todos confiaban en el intelecto del docente, por lo que esperaban un plan coherente y seguro. Sin embargo, no fue así. Colbert les dijo a todos que una vez lleguen hacia la torre principal Casper, donde estaría la sala principal del Consejo Elfo, conduciría el Oslan directamente contra el edificio, colisionándolo cual kamikaze. Una vez dentro, buscarían a algún miembro importante del Consejo Elfo y lo tomarían de rehén con la intención de negociar su vida a cambio de la de Saito y Tifania. Hubo un silencio que pareció eterno. Simplemente este plan era ridículo, tenía tantos huecos y tantos fallos que la probabilidad de éxito era más que baja. Pero Colbert explicó que de por sí el haber ido solos al país elfo era una condena, y dado que no pueden competir contra la magia de los elfos, solo les queda aprovechar del factor sorpresa. Si los elfos pensaban que los humanos eran bárbaros, pues se iban a comportar como bárbaros. Esa era la idea de Colbert. Aún así, este no era todo su plan, aún tenían una carta de triunfo. Colbert confiaba en que su plan tendría éxito si utilizaban el vacío de Luis. Los elfos no pueden contra la magia del vacío y tienen la poderosa explosión de su lado. Esta pequeña esperanza motivó a todos que aceptaran a formar parte del plan de Colbert. Por último, el docente llamó a Siesta y le pidió un favor especial. Cuando el Oslan finalmente llegó a la zona aérea del Sahara, pronto se encontró con los caballeros elfos dragón y un barco patrulla. El Oslan pasó de ellos y siguió en línea recta buscando llegar hasta la capital. Los elfos dieron la alarma y siguieron al Oslan desplegando varios caballeros dragón que se acercaron a la cubierta para destruir la nave. Eleonor y Malicor se encargaban de conducir el timón del barco mientras Colbert se aseguraba de suministrar el carbón para que la nave siga andando. Quienes estaban a cargo de la defensa eran Kiruke, Kiche y Tabasa. Luis de momento estaba escondido en una de las habitaciones acobardada por la ansiedad y el temor. Los defensores se cubrieron cuanto pudieron. Pese a ser magos elementales lograron mantener a raya e incluso superaron a los caballeros dragón aprovechando que el campo de batalla era en el aire. La coordinación y la decisión de salvar a un amigo logró que pudieran vencer a las unidades que les perseguían. Esto les dio unas valiosas horas para descansar, pero pronto el peligro regresó en forma de un colosal buque de guerra que los esperaba, apuntándole un total de 8 cañones listos para disparar a quemarropa. El buque de guerra disparó y tras el pánico, Eleonor y Malicor lograron esquivar las balas de cañón producto de un poco de suerte y también de la desesperación. Colbert accionó una trampilla y lanzó barriles explosivos sobre el buque de guerra, prendiéndolo en llamas y aumentando la velocidad del Oslan para ir aún más rápido. Aún no estaban a salvo. Para el amanecer, el Oslan tuvo que detener su trayecto pues al frente había un total de 16 barcos de guerra, con sus cañones listos en dirección hacia ellos. Ya no habían más salidas, debían atacar. Entonces, la puerta de la habitación de una de las cabinas se abrió y una muy radiante, feliz y arrogante Luis apareció en escena. Su estado de ánimo parecía ignorar por completo la situación en la que estaban. Esta Luis estaba en el nivel más alto de confianza que jamás en su vida alguna vez tuvo, y en consecuencia, su poder de voluntad estaba recargado hasta reventar. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que ocurrió es que previamente Colbert le pidió a Siesta que se quedara con Luis toda la noche
con la única y especial misión de llenarla de halagos y cumplidos en torno a sus talentos, su personalidad, pero sobre todo, ante la idea de que ella es la única en el mundo para Saito. Para ello, Siesta tuvo que tragarse su orgullo y escuchar cómo Luis gradualmente se inflaba el pecho hasta llegar a un nivel de arrogancia pura, donde abiertamente despreciaba a todas esas tontas mujeres que creían poder quitarle a Saito. Pasó toda la noche nutriéndose de las palabras de Siesta que aseguraban una y otra vez que tanto Saito la amaba. Esto dio por resultado que la Luis que estaba parada delante de ellos rebosara de magia del vacío suficiente para ejecutar cualquier hechizo sin problemas. Y esta era la carta de triunfo de Colbert. Después de pavonearse delante de todos sus amigos, ella simplemente se dirigió hacia el frente, observando a toda la flota élfica delante de ella. Los soldados en sus respectivos barcos no entendían por qué el enemigo contaba únicamente con una pequeña joven que estaba al frente suyo, y pronto tuvieron su respuesta. Luis levantó su varita y empezó a conjurar un hechizo que conocía muy bien, uno que utilizó hace bastante tiempo, cuando enfrentó a toda la flota de Reconquista. La melodía del hechizo ya se había convertido en parte del cuerpo de Luis, una melodía transmitida desde la antigüedad, un susurro del fundador. Mientras cantaba, sintió como si todas sus emociones hubieran sido reorganizadas y reordenadas. Alegría, ira, tristeza y felicidad. Esos sentimientos se mezclaron al unísono como si estuvieran tratando de encontrar un lugar para desahogarse. Todas esas emociones se convirtieron en poder de voluntad que fue el combustible para ejecutar su más poderoso hechizo del vacío. Después de terminar el conjuro, Luis movió su varita. Una pequeña bola de luz emergió en el aire delante de la flota, con la apariencia de un pequeño sol. Luego, esta pequeña bola de luz creció hasta tragarse todo a su paso. La luz fue tan brillante que todos los presentes no vieron nada más que solo blanco. Duró tan solo unos segundos, y para cuando la luz desapareció, todos los barcos estaban prendidos en llamas. Toda la flota fue destruida y caían en picada precipitándose hacia el vacío. Los que aún tenían conciencia dieron la señal de retirarse y de esta manera, el Oslan pudo continuar su camino. Tras recitar explosión, Luis cayó en un profundo sueño producto del cansancio. Eleonor la cargó en sus brazos preocupada pero también perpleja. Era la primera vez que todos contemplaban el poder del vacío de Luis. Era tan aterrador como maravilloso. El presenciar este inmenso poder les devolvió la esperanza. Se sentían que podían superar ahora cualquier obstáculo. Es verdad que Luis no podría invocar otra explosión como esa, pero aún le quedaban otros hechizos. Habían confirmado la teoría de que los elfos no son invencibles. Colbert vio a lo lejos la capital elfa y apuntó indicando que estaban cerca de llegar a su destino. Sus corazones se llenaron de profunda y gran confianza. El Oslan navegó en el viento del desierto mientras se dirigía directamente a Casper, donde se encontraba la autoridad más alta de los elfos, el Consejo. Saito se despertó en el interior de una cabaña que no conocía. Había estado durmiendo en una cama todo este tiempo. Entonces, una voz conocida le habló y distinguió a Ali en el lugar. Al principio creyó que Ali estuvo detrás de todo, pero el elfo le explicó que no tuvo nada que ver y al contrario de lo que piensa, le salvó la vida. Saito miró a su alrededor y encontró a Tiffany y Luciana en la habitación. Ellas estaban con todo el cuerpo vendado y su cara y nariz cubiertos por un aparato muy similar a una máscara de oxígeno. Saito le preguntó si acaso estaban con vida. Ali contestó afirmativamente. El familiar estaba muy aliviado, pero pronto le preguntó a Ali por qué lo salvó. El elfo simplemente le dijo que lo rescató porque aunque salvara solo a Luciana, no podrían llegar a salvo a su destino, el cual era el país de Galia. Le informó que recuperó todas las armas de Saito y le contó de todo el asunto que involucra a la marina de los elfos, el partido Hierro y Sangre y cómo enviaron tropas para acabar indiscriminadamente tanto con Luciana como con Saito. El familiar se percató de que Fátima también estaba con ellos, dormía aún inconsciente. Saito por poco saltaba encima de ella dispuesto a estrangularla, pero Ali lo detuvo. Al parecer, Ali no tenía el corazón para acabar con Fátima, por lo que de momento ella sería su rehén. Saito le reveló a Ali que sabía que la cueva del dragón era la Tierra Santa. Los otros guardias elfos que acompañaban a Ali intentaron lanzarse sobre Saito, pero el elfo los detuvo. En este punto, no tenía sentido seguir ocultando más el secreto. De momento, todos se encontraban a salvo. La habitación era una de las cabinas de uno de los barcos con forma de dragón que iba en destino hacia Galia. Tiffany de repente habló y llamó a Saito, aunque solo estaba hablando en sueños.
Ver a su amiga en ese estado motivó a Saito a regresar cuanto antes a Galia para contarle de todo lo que había descubierto sobre la Tierra Santa a Luis y a los demás, pero sobre todo acerca de esas extrañas runas que aparecieron de pronto en su pecho después de haber besado a Tiffania. Eran unas runas de familiar, pero ¿de quién? Saito no sabía que era posible hacer un contrato de familiar doble. Intentó preguntarle del Finger, pero la espada no le dijo nada. Una peculiar inquietud se deslizó en la mente de Saito: la revelación gradual del misterio en torno a la Tierra Santa, las runas grabadas en su pecho, la sensación de que iba a ser arrastrado a una oscuridad complicada y antigua, haciéndose pasar por destino. Este era el tipo de inquietud que ya invadió en su mente. Saito solo pudo pronunciar el nombre de su amada Luis, buscando encontrar algo de tranquilidad en medio de todo ese caos.